contamos con la presencia para cerrar esta primera ronda de intervenciones de Aitor Aranguren, que, como sabéis, es el director de la Oficina Estratégica de la Diputación Foral de Guipúzcoa y que nos va a enfocar su intervención en las nuevas dinámicas estratégicas que a corto, a medio y a largo plazo se están poniendo en marcha en Guipúzcoa en esta legislatura y en la que los sistemas de indicadores pues, son elementos clave para su seguimiento y su revisión. Aitor, adelante. Eskerrik asko, lehenengo, gonbidatzagatik gaur ekitaldi honetara, eta aukera izateagaitik pixka bat azaltzeko zer egiten ari garen Gipuzkoako Foru Aldundian, ez? El punto de partida en esta legislatura, 2007-2011, pues para hacer una foto muy rápida y muy sencilla de lo que es una administración pública, en este caso de Guipúzcoa, es pues una estructura departamental, a su vez dividida en direcciones generales, con políticas sectoriales desconectadas, incluso solapadas en algunas ocasiones, con muy poca o nula cultura estratégica y mucho menos en cuanto a medir, saber hacia dónde va esa política, si realmente lo que se invierte en esas políticas sectoriales va dirigida a conseguir algún objetivo en concreto, etcétera, ¿no? Ese es el punto de partida del año 2007 y después de 3 años, pues, y echando un poco la mirada atrás, sí podemos decir que en aquella ocasión, al principio, ocurrieron, digamos, o tomamos un par de decisiones que se pueden considerar como nuevas en la Diputación Foral de Guipúzcoa y en el territorio, en la administración pública del territorio de Guipúzcoa, y que son, por una parte, elaborar por parte del equipo de gobierno foral un plan de legislatura, un plan 2007-2011, con sus objetivos, sus estrategias, sus líneas de actuación, etcétera. Y otra decisión, que creo que también fue importante, era incorporar el largo plazo en las políticas, obviamente en primera instancia en la propia Diputación Foral de Guipúzcoa, pero incorporar el largo plazo en las políticas públicas del territorio, pero también hacer que ese largo plazo fuese compartido por los distintos agentes sociales y económicos que operan en el territorio. Bueno, esas dos decisiones dan lugar, pues obviamente, hay una activación inmediata en cuanto al gobierno para elaborar un plan de gestión y ahí se plantean 8 objetivos, una visión, 8 objetivos, 21 estrategias, 111 líneas de actuación y luego como 400 actuaciones muy concretas, ¿no? Ese plan de gestión empieza a andar pues prácticamente en octubre, noviembre de 2007 y ese largo plazo del que hablaba antes pues tiene más dificultades para iniciar su andadura, porque primeramente fuimos muy insistentes en colocar, en situar ese largo plazo en el lugar adecuado de la estructura administrativa de la Diputación. No valía colocarlo en una dirección general, dentro de un departamento, en una esquina, sino que había que colocarlo en, digamos, en lo que llamamos zona de cabecera del gobierno, ¿no? Y así fue, una vez colocado, lo que se decide y lo que se acuerda son las funciones que se le encomiendan a ese nuevo espacio administrativo, que hoy llamamos Oficina Estratégica, y que son algo muy básico, y son 4 funciones, que es la reflexión estratégica del territorio, para dibujar un escenario de futuro. La segunda sería elaborar una estrategia de largo plazo para alcanzar precisamente ese escenario. La tercera función es hacer seguimiento y revisión de esa estrategia de largo plazo. Y la cuarta era desarrollar actitudes de anticipación y de vigilancia estratégica. Y una quinta muy concreta que es la quinta función de la oficina, que es hacer seguimiento anual del plan de gestión del gobierno foral. Pues bien, partimos de esa situación. Ese largo plazo, lo que hacemos la oficina, lo que entiende es que teníamos que practicar, que teníamos que aprender cómo reflexionar sobre el largo plazo en el territorio, de tal manera que se plantea en mayo de 2008 lo que llamamos hoy proceso Guipúzcoa +20, que siempre hemos definido como un proceso de aprendizaje institucional, pero también social. Llevamos 2 años con ese proceso y se inició haciendo un diagnóstico del territorio, seguidamente dibujamos un escenario de la Guipúzcoa 2030 y estamos finalizando ahora proponiendo una estrategia de largo plazo, que precisamente la presentamos el 1 de julio en el Cursal y os invito a todos a que si queréis podéis acudir a ese acto. 2 años además donde se ha generado mucha documentación, donde hemos compartido esta experiencia de aprendizaje con muchísima gente,
porque además antes de iniciar el proceso lo que hicimos fue observar cómo otros países en el mundo miraban a largo plazo, y viendo ejemplos de unos y de otros, pues pudimos integrar al proceso incluso a las Juntas Generales del Territorio a través de una comisión de futuro que se ha creado específicamente, por donde hemos pasado todo el proceso Guipúzcoa más 20. Implicamos incluso a Eusko Ikaskuntza y la Academia Jakiunde para organizar una especie de consejo, un grupo de personas, ahora mismo son 20 o 22, que trata de asesorar desde su independencia también a todos los documentos que se generan durante el proceso, y luego nuestras conexiones con aquellos agentes ya organizados en el territorio, como pueden ser Gipuzkoa Berritzen, como puede ser la propia iniciativa del diputado general Gipuzkoa Aurrera, con agentes como Kutxa, la Cámara de Comercio, en MCC, ADEGI, y después pues Landa Gipuzkoa, las agencias comarcales de desarrollo, etcétera, etcétera. En definitiva, ambas iniciativas, plan de gestión, digamos, corto, medio plazo, y estrategia G+20, largo plazo, estaba previsto que se tenían que encontrar al final del camino, y lo estamos haciendo ahora mismo, porque ahora ya están alineadas los objetivos, estrategias y líneas de acción del plan de gestión con el documento estratégico que estamos planteando y presentando el 1 de julio en el Cursal, que además ahí planteamos 6 transformaciones que entendemos que Guipúzcoa debería abordar sí o sí para alcanzar ese escenario que hemos dibujado en el proceso. En definitiva, al final tenemos una dinámica estratégica de corto, medio, largo plazo en la Diputación, que trata de permanecer por encima de las legislaturas, que también trata de permanecer en el seno de las Juntas Generales a través de la Comisión de Futuro, que además nació con un carácter permanente, y ambas dinámicas, plan de gestión más estrategia, prevén sus sistemas de seguimiento. Y ahí lo que hicimos fue un diagnóstico de indicadores en la Diputación. Un diagnóstico para ver qué direcciones generales utilizaban indicadores, qué tipo de información utilizaban. El mapa era muy, muy heterogéneo, desde departamentos como el de Innovación y Sociedad del Conocimiento, con una cultura estratégica y de seguimiento muy, muy potente, en cambio, departamentos enteros que prácticamente no desconocían el significado de indicador y de seguimiento de objetivos. Bueno, ahora mismo, este mismo mes hemos terminado ya con el segundo informe de progreso del plan de gestión, que incorpora no solo el grado de ejecución de las actuaciones, sino por primera vez un panel de indicadores para hacer seguimiento de esos objetivos y estrategias. También una parte que llamamos estatus de planes, que es saber en qué momento finalizan de alguna manera los planes, con qué horizontes temporales funcionan, qué objetivos se plantean, etcétera, y su ligazón con el presupuesto, un primer ejercicio. Informes de progreso anuales que sirven para revisar el propio plan de gestión y replantearse algunas actuaciones concretas. Y la propia estrategia de largo plazo, que con las 6 transformaciones, cada una de ellas tiene una aspiración a 2030, marcamos unos objetivos a 2020 cuantitativos, pues ahí también ahora estamos empezando a plantear un segundo panel, que sería para la propia estrategia de largo plazo, que además tiene su sistema de vigilancia y de anticipación para precisamente orientarlo hacia las transformaciones. Bueno, 3 años largos, pero que para nada. Estamos empezando con los paneles de indicadores, con los informes de seguimiento, el informe de progreso del plan de gestión, y lo que prevemos con la estrategia de largo plazo son informes de futuro que se volcarían al Gobierno, obviamente, pero también a las Juntas Generales a través de la Comisión de Futuro, etcétera. Bueno, son dinámicas que obviamente tienen muchísimo por delante.